El 20 de diciembre de 1996, Bud y Mary Jane Basken viajaban en coche desde Arkansas hasta Oklahoma para recoger a su hija Julie en la universidad y ayudarla a mudarse de vuelta a casa, ya que había finalizado con éxito sus estudios y regresaba para pasar la Navidad. Lo que no podían imaginar era que no sería Julie quien los recibiría, sino la policía, que se encontraba frente al apartamento de su hija. Y es que Julie había desaparecido. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Julie Basken. Un caso completamente inesperado y muy triste. De esos en que la persona literalmente se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado y cuyo motivo resulta difícil de comprender. Aún así, el desenlace está lleno de giros inesperados. Y por cierto, si me oís un poquito nasal, es que estoy con una gripe de 3 pares de narices, así que por favor no me lo tengáis en cuenta. Así que poneros cómodos y preparaos un chocolate caliente porque en este especial de Navidad os traigo una historia que nos planteará muchas preguntas. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Jewel Jean Basken, conocida por todos como Julie, nació el 24 de octubre de 1975 en Benton, Arkansas, y se graduó en la escuela secundaria de Benton en 1993. Desde pequeña tuvo claro que quería ser bailarina y de hecho complementó todos los cursos de su diploma en el Oklahoma College of Fine Arts, pocos días antes de las Navidades de 1996. Después planeaba cursar un posgrado para obtener el título de maestra, ya que su sueño era abrir un estudio de baile, especialmente de ballet, y enseñar a niños con necesidades especiales. Julie era una chica popular y muy querida por todos, de esas personas que no se llevan mal con nadie. Aquel 20 de diciembre de 1996, a las 4 de la madrugada, había acompañado a una amiga al aeropuerto Will Rogers y le comentó que volvería directamente a su apartamento, pero jamás regresó. Esa fue la última vez que sus amigos y familiares la vieron. Por la mañana, un amigo pasó por su casa porque habían quedado para comer, pero Julie no estaba y su coche tampoco se encontraba en su estacionamiento habitual. Pensó que quizá había salido a hacer algún recado y no le dio demasiada importancia. Sin embargo, cuando regresó a las 4 de la tarde, Julie seguía sin aparecer. Al no saber nada de ella durante horas, llamó a otros amigos y a los abuelos de Julie, pero nadie sabía dónde estaba. Como no era habitual que nadie tuviera noticias suyas, se preocuparon y avisaron a la policía. A las pocas horas, esa misma tarde del 20 de diciembre, los padres de Julie llegaron a su apartamento para ayudarla a mudarse de vuelta a Arkansas, ya que acababa de terminar sus estudios universitarios. Se sorprendieron al encontrarse con la policía en el lugar. Explicaron que eran los Basken los padres de Julie y que no sabían nada de lo ocurrido. Entonces el agente con el que hablaron les informó de que debían contactar con el departamento de policía, porque al parecer su hija había desaparecido. La noticia les chocó, no podían creerlo. Hacia las 5:30 de la madrugada de aquel día, resulta que la policía había recibido la llamada de un vecino del edificio de Julie. Contó que estaban durmiendo cuando de repente su esposa escuchó un grito estremecedor que provenía de la zona del estacionamiento del edificio, aunque no pudieron ver nada. Cuando la policía investigó el aviso, descubrió que otros vecinos también habían oído gritos. Uno de ellos incluso afirmó haber escuchado la voz de un hombre diciendo «¡Calla, sube al coche!» y otro aseguró haber oído un vehículo marcharse a esa misma hora. No había pruebas concluyentes, pero todo apuntaba a que aquel grito había sido de Julie. Ahora bien, aún no sabían a qué se estaban enfrentando, ya que con lo que tenían hasta el momento, todo parecía indicar que Julie no había desaparecido por voluntad propia, sino que alguien se la había llevado. ¿Pero se trataba de un secuestro o era algo más? La respuesta a aquella pregunta llegó 12 horas después de su desaparición. Un hombre pasaba cerca del lago Stanley Draper en coche y creyó ver a alguien tumbado en la orilla, pero no le dio mucha importancia y continuó su camino. Ya en casa empezó a darle vueltas a lo que había visto. Algo le inquietaba, así que decidió regresar junto a su esposa para comprobar qué era exactamente lo que había allí. Resulta que lo que hallaron a orillas de aquel lago, a unos 24 kilómetros de su apartamento, era el cuerpo sin vida de Julie. Su cuerpo estaba sumergido en el agua hasta la cintura, tumbado boca abajo,
con las manos atadas a la espalda con unos cordones de zapato. Había recibido un disparo en la nuca, a modo de ejecución. La herida era evidente y de contacto, lo que indicaba que la punta del cañón estuvo en contacto directo con la piel al disparar. También se encontraron indicios de agresión sexual. Parecía que le habían bajado los pantalones en algún momento. Los llevaba desabrochados y la ropa interior ligeramente enrollada hacia abajo. En este tipo de casos lo más habitual es investigar primero a las personas cercanas a la víctima. Julie tenía muchos amigos en la universidad, por lo que la policía entrevistó a tantos como pudo para ver si alguien podía aportar alguna pista o información relevante. Descubrieron que Julie no tenía novio. Aunque era amiga de muchos chicos, en ese momento no le interesaban y estaba tan concentrada en sus estudios que no tenía tiempo para relaciones. Tampoco tenía ningún tipo de problemas de novios ni conflictos con ninguno de ellos, por lo que no había razón para continuar aquella línea de investigación. Comprobaron que el apartamento de Julie estaba perfectamente ordenado, sin ningún signo visible de lucha, pero de repente, para sorpresa de todos, encontraron su coche, el Eagle Summit rojo de Julie, estacionado frente a otro edificio, a apenas una manzana de su apartamento. Resultaba muy extraño que el vehículo apareciera de repente al otro lado de la calle, tan cerca de la casa de Julie. Parecía que el asesino lo había conducido hasta allí para abandonarlo. Y no me malinterpretéis, es normal que quisiera deshacerse del vehículo, pero dejarlo justo allí, tan cerca de la escena del secuestro, era bastante peculiar. Al examinar el coche, en el suelo encontraron arena roja similar a la arena del lago donde fue descubierto el cuerpo de Julie. No había sangre dentro del coche ni signos de lucha. Los investigadores no pudieron encontrar otros cabellos, fibras o huellas, pero sí descubrieron que faltaba el móvil de Julie y un anillo con un ópalo que llevaba siempre. Como el móvil de Julie había desaparecido, revisaron su registro de llamadas y vieron que alguien lo había usado después de su muerte. Había una llamada al servicio meteorológico, por alguna razón, y otra a un número particular, pero no conseguían dar con la persona a la que pertenecía. Mientras tanto, en el lago, los investigadores encontraron más pruebas en la arena junto al cuerpo de Julie. Había 2 rastros de huellas que se dirigían hacia el lago, pero solo uno que regresaba. El fuerte viento había emborronado parte del patrón de la suela, pero lograron identificar que correspondía a una zapatilla de correr talla 42, probablemente de la marca Nike. Enviaron la huella a la compañía y efectivamente enseguida les ayudaron a identificarla. Se trataba concretamente de unas Nike Air Max 2. A unos 6 metros del cuerpo también encontraron unos leotardos rosa arrugados con las iniciales JB en la etiqueta. Pertenecían a Julie. Al examinarlos descubrieron que contenían fluido seminal. Analizaron aquel líquido en busca de ADN, pero no encontraron coincidencias en las bases de datos. A su vez, la autopsia confirmó que la causa de la muerte de Julie había sido un solo disparo con una bala de calibre 22. Los expertos en balística determinaron que el arma que disparó aquel proyectil era muy particular. La bala presentaba 16 huecos y salientes con un giro hacia la derecha, algo poco común que podía reducir el número de armas posibles a solo unas pocas. Finalmente, los investigadores identificaron 6 empresas que fabricaban armas capaces de disparar balas con esa combinación de huecos y salientes. Ahora el problema era que había muchas pruebas, pero pocos resultados. No sabían a quién había llamado el asesino, a quién pertenecían esas Nike, de quién era el ADN encontrado en la escena, ni cuál era el arma exacta que disparó la bala que acabó con la vida de Julie. La ciudad se llenó de carteles ofreciendo una recompensa de $70.000 a quien pudiera conducirlos hasta el perpetrador, pero aún así no obtenían información de valor. Pasaba el tiempo y se encontraban estancados. Empezaban a temer que no podrían resolver el caso, o en el peor de los escenarios, que podrían ocurrir más homicidios de ese tipo. No obstante, un mes después, al ver una foto del coche de Julie en las noticias, un hombre llamó a la policía afirmando que había visto al asesino. Aquella madrugada del 20 de diciembre, había visto ese coche cerca del lago donde asesinaron a Julie, ya que por poco choca con él. El conductor, enfurecido, comenzó a perseguir el vehículo durante unos 8 kilómetros. Mientras lo seguía, vio que aquel hombre le observaba constantemente por el retrovisor, así que se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Aquel comportamiento le dio mala vibra, como si escondiera algo, como si estuviera demasiado alterado. No recordaba con claridad el rostro, pero tras ver ejemplos de fisonomías faciales empezó a identificar los rasgos. Dijo que parecía un hombre hispano, joven, corpulento y de cabello largo y negro. Rápidamente el retrato robot se difundió repetidamente en los medios de comunicación de Oklahoma. Sin embargo, todo indicaba que se trataba de un desconocido y no de un amigo.
amigo, por lo que la lista de posibles sospechosos se amplió considerablemente. Aún así, nadie reconoció el retrato robot y el caso seguía sin resolverse. Para entonces, la gente se preguntaba por las calles si tal vez ya se habían cruzado con el asesino de Julie sin saberlo, ya que continuaba libre. Habían pasado 4 años y medio desde el asesinato de Julie y el caso seguía sin resolverse, cuando de repente la policía recibió una carta de una prisionera de la cárcel del condado de Oklahoma. En ella afirmaba que un viejo conocido, un joven de 23 años llamado Dennis Stormer, podía ser el asesino. Stormer, un obrero de la construcción sin antecedentes, vivía en la época del asesinato a solo 4 manzanas de Julie y guardaba cierto parecido con el retrato robot. La policía comenzó a seguirle la pista, pero él se negó a responder preguntas y a proporcionar una muestra de ADN, por lo que obtuvieron una orden judicial para conseguirla. Después de casi 5 años, tenían la esperanza de que el caso por fin se resolviera, pero no fue así. Aunque el ADN de Dennis era muy similar al de la muestra, no coincidía completamente, por lo que tuvieron que descartarlo. Sin embargo, la semejanza era tan grande que pensaron que podría tratarse de un familiar del sospechoso, así que investigaron a los parientes de Dennis. Analizaron el ADN de su hermano, pero este resultó ser completamente distinto. En ese momento, los investigadores decidieron tomar más iniciativa. Ya era hora también, pero bueno. Ejecutaron una redada de ADN solicitando voluntariamente muestras a todos los hombres que Julie conocía en la universidad y a todos los hombres del barrio con antecedentes. Más de 200 personas accedieron, pero aún así no hubo coincidencias. Los investigadores empezaron a perder la esperanza de resolver el caso. No obstante, 6 años después del asesinato de Julie, el ADN extraído de la muestra de sus leotardos coincidió. La muestra correspondía a un tal Anthony Sánchez. Existen 2 versiones sobre cómo se obtuvo su ADN. Una indica que fue arrestado en 2001 por la violación de su exnovia, lo cual es cierto, y que, como es habitual en casos de violación, se le tomó una muestra de ADN para su análisis, aunque no se sabe si esa es la muestra que metieron en el sistema e hizo match. La otra versión sostiene que la muestra se obtuvo cuando fue arrestado en 2003 por robo, y fue entonces cuando su ADN coincidió en los sistemas con el caso de Julie. Una perla al tío, Robo, agresión sexual, ahora asesinato, pocos delitos le quedaban más por cometer. De cualquier manera, de forma totalmente inesperada, ahora tenían un match y por tanto un sospechoso principal. Decidieron investigar a Sánchez para descubrir más sobre él y ver si había información adicional que pudiera incriminarlo. Y vaya si la había. Para empezar, cuando Julie estaba viva, él vivía apenas a 1,5 kilómetros de su apartamento. Al entrevistar a sus excompañeros, una exnovia mostró a la policía su diario de la época en que Julie fue asesinada, y había una entrada de octubre de 1996 que decía: Anthony me ha comprado unas Bambas Nike y él se ha comprado el mismo modelo, pero de chico. Además, Sánchez calzaba un 42. Pero había otra cosa más. ¿Recordáis que alguien había usado el teléfono de Julie después de matarla y que parecía haber llamado a un particular? Pues resulta que el número marcado, que antes no pudieron identificar, era el mismo que el de la exnovia de Sánchez, salvo por un dígito. Sánchez salía con ella en el momento en que Julie fue asesinada, y parecía que había marcado de memoria el número de su novia, pero se había equivocado por un dígito. Además, la exnovia de Sánchez reveló a la policía que él tenía un hábito insólito. Él y su padre solían disparar balas del calibre 22 contra las paredes de su dúplex. Por ello, la policía solicitó una orden de registro y utilizó máquinas portátiles de rayos X para examinar las paredes del dúplex donde Sánchez había vivido con su novia. Sin embargo, la prueba no resultó, así que tuvieron que abrir las paredes. Y entonces, nada, no encontraron nada. Sin embargo, después de poner el apartamento patas arriba, vino el dueño y comenzó a limpiar los fragmentos de pared con una aspiradora. Al vaciar la bolsa de la aspiradora, entre los escombros apareció una bala del calibre 22 que al parecer habían pasado por alto a romper las paredes. Un examen más detallado determinó que coincidía con las particularidades de la bala encontrada en el cuerpo de Julie. Y como si todas esas pruebas no fueran suficientes, finalmente llegó el resultado del test de ADN. Y sí coincidía con el encontrado en los leotardos de Julie. La coincidencia era exacta, no había lugar a dudas. Ya le tenían.
Anthony Sánchez, nacido el 1 de noviembre de 1978, tenía solo 18 años en el momento del crimen. Finalmente, en septiembre de 2004, fue arrestado y acusado del asesinato de Julie Basken, y jamás explicó por qué lo hizo. Lo que sí se sabe es que en aquella época Sánchez era ladrón y estaba robando regalos de Navidad de coches aparcados cerca del edificio de Julie la noche del asesinato. Entonces vio a Julie regresar de llevar a su amiga al aeropuerto. La raptó a punta de pistola, la obligó a subir al coche y condujo 24 kilómetros hasta el lago Draper. Allí la agredió y la mató de un disparo. Fue un asesinato sin sentido. No tenía ningún motivo para matarla. Julie simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ni siquiera se conocían. Anthony Sánchez fue juzgado en febrero de 2006. Lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Su última comida fue un filete de pollo frito, ocra frita, puré de patatas y salsa, un panecillo, té helado dulce y pastel de manzana con helado de vainilla. Antes de su ejecución, Anthony empezó a declarar que era inocente y que quien había matado a Julie era su padre, Thomas Glenn Sánchez, y que este incluso había confesado antes de quitarse la vida el año anterior. Aquella versión contaba con el apoyo de Charlotte Beatty, la pareja de su padre, pero se la comunicaron a las autoridades solo después de que Thomas se quitara la vida, por lo que los investigadores jamás obtuvieron una confesión del padre en vida. Muy conveniente. Sin embargo, los fiscales señalaron que se había encontrado el ADN de Anthony y que las muestras coincidían exactamente con las de los leotardos y la ropa interior de Julie. La probabilidad de que otra persona tuviera el mismo perfil de ADN era de 1 entre 94 billones, y las pruebas eran demasiado sólidas para dudar. Esto huele a que en cuanto el padre falleció y ya no podía defenderse, Anthony y su madrastra inventaron aquella historia para intentar que liberaran a Anthony. Sin embargo, no parecía que entendieran muy bien cómo funciona el ADN, porque aunque Thomas era el padre de Anthony, eso no significaba que pudieran tener un perfil de ADN idéntico. Cuando Anthony iba a ser ejecutado por inyección letal a las 10:19 del 21 de septiembre de 2023, 26 años, 9 meses y un día después de la muerte de Julie, volvió a declararse inocente. También dio las gracias a aquellos quienes le apoyaron y dijo que sus abogados eran los peores de todo el estado de Oklahoma. No obstante, el exfiscal del distrito del condado de Cleveland, Tim Kuykendall, dijo que si bien la evidencia de ADN era quizás la más convincente, había otras evidencias que vinculaban a Anthony Sánchez con el asesinato, incluida la evidencia balística y la huella de zapato encontrada en la escena del crimen. Kuykendall dijo: "Sé por pasar mucho tiempo en ese caso que no hay una sola evidencia que señale a alguien que no sea Anthony Sánchez. No me importa si 100 o 1000 personas confiesan haber matado a Julie Basken. La familia de Julie no se presentó en la ejecución". Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Anthony podría ser inocente? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho. En serio, porfa, cuidaros mucho. Y hasta pronto. ¡Feliz Navidad!